estilos de vida no saludables, estereotipos de género, barreras culturales y económicas que se traducen en el escaso uso de servicios de salud preventivos y curativos, insuficiencia de programas con enfoque de género y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas son algunos de los problemas que los sistemas de salud deben afrontar para dar atención a las necesidades de salud de los hombres. En Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán por qué es necesario seguir trabajando en campañas sobre la salud masculina con el fin de que los varones reciban diagnósticos oportunos y preventivos. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos con este tema, que yo creo que es un tema especial el día de hoy porque poco se toca. Normalmente las mujeres van al ginecólogo, las mujeres se habla mucho más de su salud sexual y reproductiva, pero los hombres pues quedamos muy a la deriva o aprendemos mucho de los compañeros en la escuela, los que van arriba, pero la verdad es que formalmente no se habla de esto en cuanto a la salud sexual y reproductiva masculina. Yo creo que es un tema muy interesante y estamos listos para arrancar. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana. Está con nosotros Istiel Cañeda el día de hoy y Alberto Mújica. Quiero también agradecer a todos ustedes que me escribieron. Aquí estoy con ustedes de regreso. Gracias por haberme escrito. Y Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues feliz de estar compartiendo esta mañana contigo, bienvenido nuevamente. Gracias. Y obviamente con nuestros especialistas, nuestras intérpretes y pues con usted que está en casa recibiéndonos el día de hoy para dialogar en confianza, como bien ha dicho Pepe Bandera, pues de un tema fundamental que a veces tiene que ver con el contexto en donde estamos educados los mexicanos, que no estamos acostumbrados en un machismo a pedir consulta, a pedir asesoría médica y todo este tema cultural que han vuelto a los hombres pues provoca que no gocen de buena salud. Estoy segura de que aquí usted va a dialogar en confianza y por supuesto va a encontrar dudas a todas esas preguntas que tiene en cuanto a salud sexual y reproductiva de los hombres y yo por supuesto pendiente de sus dudas y comentarios, Pepe. Perfecto, les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Gabriela Fonseca Reyes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. La doctora es uróloga, adscrita al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Le doy la bienvenida también al maestro Miguel Corral Estrada. Bienvenido. Hola, buenos días. Especialista en salud sexual y reproductiva, en VIH y diversidad sexual, maestro en estudios culturales por el COLEF y candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y le damos la bienvenida una vez más al doctor Jesús Emanuel Rosas Nava. ¿Cómo estás? Bien, buen día, Pepe. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente aquí. El doctor es urólogo y coordinador de la sección de laparoscopía urológica del Hospital General de México de la Secretaría de Salud, miembro del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, vamos a meternos de lleno, como les dije. Yo creo que ahorita los especialistas nos van a dar su punto de vista, pero yo les pregunto a ustedes en casa, a los hombres, ¿dónde aprendieron de salud sexual y de salud reproductiva? ¿Les dieron en algún momento en prepa alguna clase? ¿O de dónde aprendieron más? ¿De sus compañeros? ¿O fuimos averiguando poco a poco? Vamos a ver esta primera cápsula y ahorita estamos con ustedes. En general, las mecánicas de salud o los programas de salud en medicina reproductiva no están tan enfocados en los varones, ¿no? Están más enfocados en lo que hacen las mujeres. Las mujeres son las que toman las pastillas, las que se inyectan, las que utilizan los dispositivos, etcétera, etcétera. Y lo único que le queda a los varones es usar el condón. Pareciera ser que los varones no se comprometen tanto, no se responsabilizan tanto en cuestión de la salud reproductiva, dejándoles todo el peso a las mujeres. Y eso pues es una diferencia de género importante que nuevamente pone a las mujeres como responsables no solo de la crianza, sino de embarazarse o no, ¿no? Tomando en cuenta un país en el que todavía hay muchas ideas machistas, hay una brecha muy importante en cuanto a género para que los varones le entren completamente a esta cuestión de la salud reproductiva. Y en la cuestión sexual, también tiene que ver mucho las preconcepciones machistas acerca de ciertas creencias y ciertas ideas, ya que nos hemos dado cuenta en los últimos años que, por ejemplo, uno de los principales problemas de salud sexual, propiamente como disfunción erótica, es la eyaculación precoz. Es decir, los varones no saben detenerse en el momento adecuado, no saben modular su eyaculación y entonces les gana. Otro problema muy importante que antes solamente se creía como
causa algunas enfermedades crónico-degenerativas, que es la disfunción eréctil, pero ahora hemos visto que como causa emocional, como causa social, está incrementando mucho la disfunción eréctil, porque además en este empobrecido erotismo masculino de que solamente necesitamos el pene erecto, se nos olvida que el órgano sexual más importante es el cerebro, las fantasías, la creatividad, lo que podemos desarrollar a partir de nuestros aprendizajes, y que el órgano sexual más extenso es la piel. Los varones no nos conocemos la piel, no nos tocamos. Y en cuestión de la salud sexual como salud física, también nos vemos muy limitados. ¿Por qué? Porque a los varones en general se nos ha enseñado en estas ideas del machismo que nos debemos de aguantar un montón de cosas, ¿no? Ese es uno de los valores principales del machismo. Aguántate. Nos aguantamos emociones, nos aguantamos dolor físico, nos aguantamos incomodidades, hasta que aparece un dolor, como diría mi papá, de aquellos buenos, y de repente cuando busco ayuda, el problema que tengo ya está muy avanzado. Excelente cápsula. Dijo dos palabras claves: compromiso y responsabilidad. Pero doctores, ustedes son los especialistas. ¿Qué opinan de esto? No hablamos de salud reproductiva y sexual los hombres. Como dije yo al principio, siempre es, yo me acuerdo de chicos, lo que oías en la escuela, lo que te imaginaba, no hay algo formal, y como dice él, le damos mucha responsabilidad o le estamos poniendo demasiada responsabilidad que no les toca a las mujeres. Esto debe ser compartido. ¿Qué opinan? Sí, y creo que otra de las palabras claves que dijeron es que estaba inminentemente ligada con una cuestión de género, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de relegar el tema del cuidado, incluyendo el tema del cuidado de la salud a las mujeres, inclusive la salud de los hombres, dejarlas a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esa es una palabra clave que también tenemos que considerar, y sobre todo otro aspecto que para mí también es súper importante y que lo veo muchísimo pues, en mi ámbito de trabajo, es que cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva de hombres, generalmente estamos pensando también en hombres heterosexuales. Y eso también implica un sesgo en la mirada de la atención a la salud a las personas, ¿no? A los hombres en este caso. Ok, pero hablando en hombres en general, yo creo que estamos todos muy rezagados. ¿Cómo lo ven ustedes como especialistas que ven más hombres que mujeres normalmente? Pues definitivamente la atención que los pacientes buscan siempre va encaminada ya cuando tienen un problema. No lo hacen de forma preventiva, sino están acostumbrados a acudir al médico en el momento en el que ya tienen un problema o están detectando que están presentando problemas con su sexualidad, con su ámbito reproductivo, pero no de forma preventiva. Sí, digo, y adicionando un poquito a ambos comentarios, me parece que algo fundamental es que incluso muchas veces el hombre va a la consulta porque la esposa le pide una consulta al médico para que vaya el hombre a revisión, cosa que debería de transformarse. Y retomando un poquito la parte de dónde es que nosotros aprendemos como hombres toda esta situación de la sexualidad, creo que ha habido muchos cambios. Actualmente, de forma favorable, ahora ya en las escuelas ya introducen materias que van mucho más encaminadas al estudio de los genitales, al estudio de la sexualidad en las niñas, en los niños, y eso es muy benéfico para la sociedad en general, porque al final del día eso se puede traducir justamente en que yo ya me conozco y ya sé que tengo que buscar una atención de una forma más oportuna. Aquí sucede mucho en el ámbito de las mujeres, es que la jovencita tiene su primera regla, su menarca, así se llama, y la madre la lleva al ginecólogo. Pero los hombres no. Los hombres, nuestra información es muy que bueno que están aumentando en las escuelas y demás, pero no se hace ni medicina preventiva desde el punto de vista médico, pero socialmente hablando tampoco tenemos ese conocimiento y no adquirimos esa responsabilidad. ¿Qué opinan de ello? Sí, es importante. Yo también creo que hay una especie de apertura, sobre todo ahora que tenemos la facilidad de tener redes sociales, digamos de que hay más información disponible. Y también lo otro es que algo que me parece importante del sistema educativo, como estas reformas, es que en efecto pareciera que hay más planes de estudio dirigidos a la salud sexual y reproductiva en general, bueno, particularmente de las y los adolescentes y jóvenes. Pero lo cierto es que creo que un factor importante también para que no se logre concretar, digamos, asentar bien,
es que no necesariamente quienes imparten estas materias o este contenido tienen la preparación para hacerlo, ¿no? Entonces creo que una parte fundamental del proceso de formación de maestros y maestras tendría que ser justamente lo que tiene que ver con educación integral a la sexualidad. Y sobre todo también, ¿qué pasó? Y adicionando este comentario que es súper valioso, me parece que también es importante la casa. Claro. Porque al final del día podemos llegar a tener gente experta con todas las herramientas para transmitir la información a los niños y a los jóvenes, pero si desde la casa no vamos transformando esas situaciones, entonces vamos a estar igual. Al final del día los niños van a tener la información en los colegios, pero en la casa no va a haber la apertura, que es donde debe de haber más apertura para este tipo de situaciones, porque al final del día el papá o la mamá va a ser el que los va a llevar a una revisión si es Claro. que detectan algo, o simplemente van a ir a una valoración para resolver dudas, que es algo que se presenta actualmente más frecuentemente, ir a resolver dudas. Yo creo que eso es importantísimo, el resolver dudas, el que estén más calificados quienes estén enseñando, pero sí, la educación en la casa es definitivamente clave en todos los ámbitos. Yo me voy a ventilar, como siempre hago en este programa. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, yo y mis hermanas, mi papá nos compró un librito azul, que primero venía una flor y cómo llegaba, se polinizaba la flor, etcétera, y luego pasaba a un animalito, creo que era un cochinito, y luego a los humanos. Nosotros creo que estábamos muy chicos y yo creo que a mi papá le daba como cosa tocar el tema, que esa es otra cosa, tenemos que tener apertura para hablar. Y ahí se acabó. Hasta lo que me haya, creo que es en secundaria, que nos dieron una clase o una cosa así. Sí. Actualmente, pues creo que existe mucha más apertura. Los jóvenes actualmente tienen, como lo comentaban mis compañeros, muchos más medios de información y pueden encontrar herramientas para poder dirigir su sexualidad desde una temprana edad. Que eso es muy clave, una temprana edad, porque hay dudas, como acaba de comentar el doctor, que nacen. Mucha gente ni siquiera sabe, por ejemplo, ¿nos podrían decir la diferencia entre orientación sexual e identidad de género? Yo sé que estamos tocando temas que a lo mejor no les gusta a mucha gente, pero hay que hablar de ellos. Por supuesto. Hay que hablar de ellos y sobre todo en la juventud, porque se pueden ahorrar miles de problemas para adelante. Y el otro punto importante, digo, yo siempre que vengo y que agradezco la invitación, les doy muchas flores al programa, pero ese es otro punto fundamental, el tipo y calidad del De contenido información. y la información que se está transmitiendo, porque muchas veces actualmente ya es muy fácil para los niños, para los jóvenes, entrar en Enter, en lo el que dispositivo salga. y quién sabe qué están viendo. ¿Sí? Entonces muchas veces pueden tener la información a la mano, pero no errónea. sabemos qué tipo de información. Y eso es algo muy importante que tenemos que cuidar para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces regresemos porque justo es lo que nos gusta hacer aquí en Diálogos, compartir con ustedes y que nos entendamos en un lenguaje fácil y dialogando. Hablemos de orientación sexual e identidad de género. ¿Cuál es la diferencia? La orientación sexual tiene que ver con eso justamente, ¿no? Como tanto sexual y afectivamente, las personas que nos relacionamos con personas de nuestro propio sexo, ¿no? Sean hombres, varones con varones, mujeres con mujeres. Y las personas o la identidad sexual tiene que ver con el sentido profundo que una persona tiene respecto a su vivencia, a su experiencia personal, respecto a su género, que no necesariamente se corresponde con el sexo asignado al nacer. Es decir, vamos a decirlo en esto, en otras palabras, que sea más fácil, la identidad es cómo te identificas tú. Exactamente, y en ese sentido es que nosotros ahora sabemos y reconocemos dentro de las sexualidades diversas, tanto a hombres trans como mujeres transexuales, ¿no? Transgénero, transexuales, y que pueden ser personas transexuales, homosexuales u heterosexuales. Ok, ¿Verdad? toda esta es la diversidad que existe. Ahora, en cuanto a hombres, cuando se les habla de placer, de autoconocimiento, normalmente no son cosas que se hablen. Las mamás con las chicas tienen más comunicación, los papás lo dijeron, te callas, no hablas, no se comenta. ¿Qué le podemos decir al público que nos está viendo? Bueno, yo creo que aquí sería bien importante que empiece justamente el papá a tomar un rol de Participación más sí, activa. correcto, porque muchas veces, incluso lo hemos comentado en otras situaciones, la que habla con el hijo es la mamá, pero muchas veces la mamá pues no sabe ni qué decirle, porque justamente no lo ha vivido, como lo que pasa entre la mamá y la hija. ¿Qué pasa Entonces, cuando falta una figura paterna? Porque sí es bien importante que haya esta apertura de comunicación, que no haya temas tabús en la familia. Exacto, y aquí importantemente va a ser tener el quién
pueda platicar con el niño, pero que sea una plática informativa, con una información correcta y que el punto importante, que también ya lo haya vivido. ¿Sí? Ahora, actualmente, y yo vuelvo a insistir, creo que hay una gran apertura, creo que ha habido un cambio importantemente en la sociedad, no en todos lados, pero creo que sí ha avanzado. Sí, ese es mi punto de vista. Yo creo que ha avanzado y es bien importante tener las charlas con los niños, los papás o la figura paterna para que ese niño se sienta en confianza y sepa que lo que va a suceder es normal. Como la menarca es normal y le pasa a todas las niñas y las mamás platican con ellas, en las escuelas las maestras las apoyan, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con su primera eyaculación? Que se sienten mal, se sienten sucios porque mojaron la cama. O sea, todos esos puntos los tenemos que platicar con los niños, con los adolescentes y que sepan que es un paso normal en su sexualidad. Las políticas públicas han cambiado inclusive y se está abriendo esto que me parece maravilloso. En nuestro país en eso vamos muy bien, pero aún se requiere mucho trabajo. Por eso estamos platicando de esto el día de hoy aquí. Entonces, empezando por la familia, tener apertura a escuchar y tener una comunicación desde los niños. ¿Desde qué edad recomiendan ustedes que se empiece a hablar de sexualidad? Desde que el niño empieza a hacer preguntas. Es decir, me parece que es importante que los padres o madres de familia porque la sexualidad es constitutiva de nosotros, digamos, no es algo que surge después cuando somos personas adultas, somos seres sexuales desde nuestro nacimiento y en ese sentido seguramente los niños van a tener preguntas desde los primeros años y hay que responderles respecto a lo que ellos están preguntando. Y una cosa que también me parece bien importante es justamente que, bueno, los padres y las madres de familia tienen la responsabilidad y ojalá hicieran este acompañamiento con sus hijos, pero lo otro es que no necesariamente las personas son expertas en todo, ¿no? Y en ese sentido es importante también que la población sepa que hay organizaciones de la sociedad civil, colectivos en todas las ciudades en este país que trabajan justamente en materia de derechos sexuales y reproductivos y que tienen información basada en evidencia científica. Y eso es importante porque eso garantiza que cuando la persona, aunque en este caso un padre o madre de familia, aunque no tenga la información completa, puede acudir a una organización con personas expertas en esos temas para que puedan ayudar a resolver esas preguntas que no podrá responderle a su hijo directamente. Entonces, si hay alguien en casa o tu hijo te está preguntando y tú no sabes bien cómo responder, te puedes apoyar. Hay gente que te puede ayudar a responder. Bueno, mira, hijito, ahorita no tengo todas las respuestas, pero ¿por qué no vamos con alguien que nos ayude a responder? Y no el chiste, sino la clave de esto es que haya esa apertura y se pueda hablar. No se tiene que ir al doctor a la primera eyaculación, como las niñas tienen su primera menarca. Normalmente no vamos al urólogo. No, normalmente los niños, los adolescentes, pues no tienen la cultura de ir a una revisión en las primeras etapas, como lo decía hace un momento, siempre es hasta que empiezan a detectar algún problema realmente de salud. Que hay que cambiar ese Que hay que cambiar, patrón. exactamente. Y bueno, yo creo que también, ahorita que mencionaban, pues los maestros en las escuelas pues también tienen un rol, un papel muy importante, porque definitivamente la escuela es nuestra segunda casa y si desde la escuela no estamos recibiendo esta información adecuadamente, pues vamos a ir creciendo con unos conceptos inadecuados en relación a la sexualidad. Y muchos tabúes que hay que romperlos Claro. también. Vamos a ver esta cápsula sobre sexo y género. Sexo y género son dos componentes fundamentales de la sexualidad, que también está constituida por el erotismo, las relaciones afectivas y la reproductividad, mientras que el sexo tiene una significación eminentemente biológica porque recordemos que deriva del latín sectus o sexus, que quiere decir dividir, escindir, partir en dos, alude a diferencias orgánicas y funcionales de las personas. Así, por ejemplo, encontramos diferencias porque no es igual tener una fórmula sexosómica XX que una XY, no es igual tener vulva que pene, no es lo mismo tener vesículas seminales y próstata que tener útero y tubas uterinas. Ahí donde veamos diferencias en seres de una misma especie, eso es el sexo.
En cambio, género tiene una connotación eminentemente sociocultural, aunque puede tener también, por supuesto, raíces biológicas y muchas implicaciones emocionales. El género es una carta de presentación, es una clasificación social que puede o no relacionarse con el sexo, puede ser idéntico o no. El sexo como construcción biológica es una cosa y el género como connotación social es otra. En el género distinguimos 4 elementos muy importantes, que son la identidad de género, el género de asignación, la expresión del rol de género, también llamado roles genéricos, y, por supuesto, la orientación erótico-afectiva. Es muy importante conocer las diferentes formas de expresión de la masculinidad y la feminidad en el contexto de la crítica a los roles de género rígidos y estereotipados. Cuando los hombres vamos asumiendo una nueva masculinidad tendiente a la igualdad, somos más capaces de asumir nuestras responsabilidades y compromisos. Por ejemplo, veamos en el escenario actual que año con año se reportan 400,000 embarazos no deseados en población adolescente, donde la corresponsabilidad de los varones, machos irresponsables, poco reflexivos en torno al ejercicio de su salud reproductiva, pues tienen una intervención, pero luego se hacen a un lado. No cabe duda que liquidando el machismo se van asumiendo más responsabilidades, se conquistan más libertades y mejoramos la equidad entre mujeres y hombres. Esto es muy importante a la hora del abordaje de los diferentes conflictos que afectan la salud integral, ya sea sexual, ya sea reproductiva, ya sea general. Creo que es muy importante, como dije en algún libro mío, avanzar juntos, juntas hacia la equidad, reconociendo nuestras diferencias. Fomentar esa conciencia de atención a la salud integral en los hombres está al orden del día y me atrevo a decir que es verdaderamente urgente. Y a propósito de eliminar el machismo, tenemos el comentario de nuestra audiencia y nos dice una persona anónima: el machismo mata hombres. Yo vi morir a mi padre por cáncer de próstata, un cáncer que ahora lo sé es perfectamente prevenible. Él era un hombre muy rudo, casi no nos acariciaba y nunca decía lo que le dolía. Fue muy tremendo hasta que llegó el triste final, nos dice el comentario. Pues le mandamos un abrazo. Es necesario que nos digan cómo cuidarnos. Yo soy gay y la verdad no sé cómo hacerlo. Más allá de la campaña masiva sobre preservativo, no sé qué otras precauciones debo tener en mi vida sexual y es un tema que me preocupa. Agustín López, aquí estoy dispuesto a aprender y derrotar patrones machistas, nos dice el comentario. Los hombres no cuidamos nuestra salud emocional y a partir de ello vienen muchos problemas. Entre nosotros hablamos de cosas de hombres, pero seamos honestos, no sabemos de esas cosas. Debemos de tener la flexibilidad siempre de ir a atención médica. Les recordamos que estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram y estoy lista aquí para recibir y traer todas sus dudas y comentarios a nuestra audiencia. Vamos al corte y regresamos aquí a un lunes saludable de Diálogos en Confianza, como siempre, atendiendo los principales problemas de salud. Vamos al corte y regresamos. Los estereotipos de masculinidad pueden influir en la adopción de conductas de riesgo y afectar la salud de los hombres. Seguimos aquí dialogando en confianza. Pepe, quiero traer más comentarios y dudas de nuestra audiencia y quiero compartirte el comentario de Emiliano Carrasco y su duda, que si el uso de bicicleta puede provocar cáncer de próstata y a qué edad aparece la primera eyaculación. Es una pregunta frecuente de la audiencia. Luz María Pineda les felicita, doctores, y dice que es un muy buen programa, se lo va a mostrar a su esposo. También quiero invitarles a que no se pierdan la cartelera de Diálogos en Confianza, porque el día de mañana el tema va a ser muy interesante. ¿Qué tipo de papá quiero ser? A propósito de ahora que vienen los festejos del Día del Padre, pues hay un cambio importante en los padres de antaño que justo tenían este machismo un poco más arraigado y ahora el cambio que está habiendo y bueno, las decisiones que se deben de tener a partir de la conciencia de ser padres jóvenes. Bueno, pues de eso aquí en Diálogos en Confianza el día de mañana. Y para seguir nuestro tema del día de hoy, quiero invitarles a que veamos esta cápsula sobre salud sexual y las preconcepciones culturales.
las preconcepciones machistas acerca de ciertas creencias y ciertas ideas. En Occidente se le llama la masculinidad hegemónica, ¿no? En la que nos transmiten un montón de ideas como que los hombres somos superiores a las mujeres, que las mujeres son objeto de deseo y objeto de uso sexual de los varones, que los varones aguantamos muchas cosas, que los varones no expresamos preocupaciones, no expresamos sentimientos, no expresamos dolores, que los varones estamos compitiendo constantemente con otros varones. Entonces, todo eso hace que evidentemente no nos veamos nuestra propia salud, no nos veamos nuestras propias interacciones como algo prioritario, ¿no? O como algo que hay que atender. Y por supuesto las mujeres sí tienen ciertas diferencias en estas cuestiones. Cuando las mujeres empiezan a hablar entre sí de qué es lo que va pasando con sus cuerpos, a veces se dan cuenta que lo que pasa con su cuerpo se tiene que atender. Los varones de repente no tenemos espacios en donde hablemos de nosotros. Y eso es algo que es una crítica a los varones de nuestra sociedad, porque los únicos espacios que organizamos son para echar el trago, para hablar de fútbol, para hablar de mujeres, pero presumiendo, pero no hablamos de nuestra salud. En el momento en que hablemos de algo de nuestro cuerpo, específicamente nuestros órganos sexuales, pareciera que ya le estamos tirando la onda, ¿no? En este pensamiento homofóbico que también es parte del machismo. Ver con perspectiva de género, incluso cómo entrarle a hacer programas de salud, también es muy importante porque, por ejemplo, estaba revisando una encuesta de los varones, ¿por qué no van al médico? ¿Y cuáles eran como los pretextos de no ir al médico o las causas de no ir al médico? Los horarios. Ellos preferirían que les atendieran en la noche ya cuando salieron de la chamba, ya cuando salieron del trabajo, porque antes no pueden pedir permiso. Tener esa perspectiva también de que los varones también necesitamos ciertas atenciones muy en particular, creo que nos podría ayudar para modificar un montón de situaciones, tanto para la salud propia de los varones como para entender que en la diversidad todos y todas necesitamos esa atención. No cabe duda que definitivamente el machismo no solo afecta a mujeres, estamos viendo que directamente nos afecta también a los hombres. ¿Cómo afecta estas preconcepciones que hay? ¿Qué ven ustedes en su consulta? Que estas preconcepciones machistas, ¿a qué los llevan con ustedes como médicos? Pues a que especialmente no acuden, como decíamos, a una consulta preventiva, ¿no? Sino van retrasando porque se van sintiendo que no tienen un problema, no detectan realmente que están presentando una enfermedad, sino hasta que a lo mejor escuchan algún comentario de algún conocido y ya es como se detectan que tienen algún problema. Sí, justamente muchos de estos cambios se presentan de una forma tan paulatina que muchas ocasiones se piensa que son normales los cambios. Y evidentemente, digo, sí hay cambios naturales por la edad, el envejecimiento, pero hay otros que te van a llevar a una enfermedad más delicada, más grave, más difícil de tratar. Y evidentemente si ponemos esto en otra perspectiva, va a ser mucho más barato y accesible prevenir alguna enfermedad que costear un tratamiento. Claro. En cuanto a sexualidad, este machismo, ¿cómo afecta estas ideas preconcebidas? Sí, yo creo que afecta muchísimo en el goce sexual, ¿no? En el disfrute de la vida sexual de los hombres, porque con una impronta siempre de estar cumpliendo, de ser aguantador, de tener siempre, conquistar un montón de, pues sexualmente, generalmente de mujeres, etcétera, pareciera que se vuelve una constante en la vida de los hombres. Un reto. Como una especie de reto también, ¿no? Y pensando también como en las cuestiones relacionadas con la salud, me parece que tiene mucho que ver también con una cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Cómo me van a ver desnudo, me van a tocar, mis genitales, el ano. Entonces, frente a esa vulnerabilidad, los hombres pueden llegarse a sentir amenazados, especialmente porque, en efecto, vivimos en un contexto bien machista que todavía estigmatiza muchísimo esa puesta, digamos, ¿no?, en la atención médica de algo que puede considerarse como, pues, no tan varón, no tan de tanta hombría, inclusive. ¿Cómo podemos definir salud sexual?
Wow. Bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar físico, emocional, social y relacionado obviamente con la sexualidad, ¿no? Ok, estar pleno en ese ámbito. ¿Y salud reproductiva? Hablando de hombres sobre todo. Pues evidentemente la salud reproductiva es todas estas personas, hombres o mujeres, en ese sentido. Ahorita estamos platicando acerca de la masculina, pero que evidentemente puedan llegar a cumplir ese deseo de poder tener pues un embarazo, y que es algo que en muchas ocasiones también se puede ver mermado por algunas enfermedades que en muchas de las veces ni siquiera se pueden detectar de forma adecuada hasta que ya están teniendo un problema para lograr el embarazo justamente. Y algunas de ellas, incluso, como lo hemos platicado en alguna ocasión, pues son desde enfermedades de transmisión sexual, que van a mermar la fertilidad de los varones ya en una edad más avanzada, cuando ya quieren tener esta plenitud de la fertilidad, por decirlo de esta forma. Y otra de las situaciones importantes que se pueden presentar también es la presencia de algunas malformaciones o algunas varicosidades a nivel testicular, que muchas veces no dan síntomas. Hasta que ya buscan tener un embarazo, se detecta que existen, ¿no? Y se tienen que tratar. Pero en muchas ocasiones, casi es un volado, se pueden mejorar o no las características del líquido seminal para lograr un embarazo. Esto es muy importante. No olvidemos que la reproducción es de dos. Normalmente se necesitan dos personas para que esto, aunque haya in vitro y demás, se necesitan de dos células diferentes para que haya una reproducción. Y esto es importante porque también se dijo al inicio del programa. Bueno, primero déjenme aclararles que todo esto, cómo podemos propiciar nosotros que haya esta conciencia. Compartan este programa, sobre todo con jóvenes, los adolescentes en las escuelas, y como dijo el maestro, es bien importante que sea en boca de alguien que tenga conocimiento, y de todas maneras en nuestras redes van a aparecer todos los datos de lugares a donde pueden ustedes acudir si no tienen esa confianza de cómo lograr con sus hijos. Se comentó al mero principio del programa, y es un problema social que hay en todo el mundo, pero en este país es muy importante y lo hemos visto, que se repite constantemente, que los hombres, sobre todo en gente joven, tienen una relación sexual, la mujer se embaraza, el hombre sale corriendo, desaparece. ¿Cómo podemos hacer que haya esa responsabilidad en los hombres? El hecho de usar condón, porque ¿usas condón? Sí, pero ¿y si no lo trae el hombre? Ya hemos hablado que las mujeres muchas veces son las que lo traen. Pero ¿qué le podemos decir al público en cuanto al embarazo, sobre todo en jóvenes, embarazo adolescente desde el punto de vista de los hombres? Quien quiera. Híjole, yo creo que el embarazo adolescente es uno de los puntos más álgidos de la sociedad, porque desafortunadamente es sumamente frecuente. Y yo creo que, ¿qué es lo que les podemos decir? Yo creo que primero empezarlos a educar. Y justo para esto son este tipo de programas, todo lo que hemos platicado a nivel de las escuelas, que les empiecen a dar información, porque si están educados es más difícil que pueda suceder. No es imposible, o sea, a cualquiera le puede suceder, sin embargo, yo creo que es más difícil. Entonces, el qué decirles cuando ya está el embarazo en un adolescente o en dos adolescentes es sumamente complicado desde mi punto de vista, porque ahí entran valores, entran cuestiones culturales y de otro tipo de índoles que pueden modificar la forma de actuar para. Entonces regresamos a la casa. Exacto. Educación, desde la casa. Sí, y es importante, sobre todo pensando en padres y madres de familia, decir que muchas veces se tiene la creencia, ¿no? Como que si le hablamos de sexualidad o de educación sexual a nuestros hijos e hijas, los vamos a inducir a que tengan relaciones sexuales prematuras, a pronta edad. Y no es cierto. En realidad, en todo el mundo las investigaciones desde hace muchísimos años han demostrado lo contrario, que en realidad tener educación integral en sexualidad hace que las y los jóvenes tomen decisiones más conscientes y responsables en el ejercicio de su sexualidad. Claro. Y que eso implica que cuando llegue el momento de tener un contacto sexual, por ejemplo, el primer contacto sexual, lo hagan teniendo en cuenta que tienen métodos anticonceptivos que pueden utilizar para prevenir justamente
embarazos no planeados, ¿no? Y también hay que decirlo, y me parece que es un tema importante, sobre todo ahora en México, y que lo vemos muchísimo en los movimientos sociales y una gran demanda específicamente de las mujeres, pero que por supuesto atañe a toda la sociedad, y que es que cuando llega a suceder un embarazo no planeado entre jóvenes y adolescentes, por lo menos en ciudades como la Ciudad de México y cada vez en más estados de la República, el aborto también es una opción. No solamente hay personas que para quienes el aborto representa una opción, como lo representan los otros métodos anticonceptivos, digámoslo así, ¿no? Y que hay que desestigmatizarlo y que hay que verlo como un tema de salud y no como un tema moralizante ni religioso, sino que tiene que ver, sobre todo pensado en cómo puede afectar también la trayectoria de vida de, pues, en este caso, de jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Esto es muy importante. Primero, dos cosas. El hecho de hablar de un tema no quiere decir que lo estés promoviendo a que tengan relaciones sexuales, porque nada más hay que voltear a ver la historia. Relaciones sexuales los jóvenes van a tener, pues, hagan lo que hagan. Digo, y cada vez empiezan a más temprana edad. Por otro lado, entonces, mientras más información tengan por ese lado, mejor. Y otra cosa, hablar o apoyar un aborto legal no quiere decir que estés a favor del aborto. Estamos a favor de la prevención de embarazos no deseados. Pero que si alguien va a abortar, lo haga con alguien que sepa y no lo hagan de una manera clandestina y pongan en riesgo la vida de la mujer, pero ese es otro tema. Eso es muy importante, son conceptos que hay que dejar perfectamente claros. Ahora vamos a otro tema y tenemos una cápsula. Otro tema bien importante. Como no tenemos los hombres mucha conciencia de nuestra salud sexual y no sabemos más que por chismes, caemos mucho más frecuentemente en infecciones de transmisión sexual. Aquí tienen esta cápsula. La enfermedad de transmisión sexual más común en México y en el mundo es el virus de papiloma humano. Esta es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Sin embargo, como sabemos, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, como puede ser gonorrea, clamidia, herpes. Entonces, son muchas de las enfermedades de transmisión sexual y por eso es muy importante saberlas y conocerlas, cómo protegernos, ¿ok? Obviamente, como una de las más frecuentes que todos conocemos, también es el VIH. Entonces, estas enfermedades de transmisión sexual hay que siempre vigilarnos, revisarnos los genitales. Siempre sugerimos el uso de preservativo para poder protegernos, ya que a lo mejor y no nos protegen al 100% de las enfermedades de transmisión sexual, pero es un mecanismo de protección. Entonces, el virus de papiloma humano, muchas veces la gente tiene esa idea de que el hombre solamente es el transmisor y no es así. Muchas veces los hombres también podemos llegar a tener verrugas y también podemos llegar a tener una evolución dependiendo del serotipo del virus de papiloma humano en cáncer de pene. ¿Okay? Entonces es muy importante tener una adecuada revisión y estar al pendiente de esto. ¿Cómo una persona se podría dar cuenta o sospechar que tiene una enfermedad de transmisión sexual? Hay que tener mucho cuidado porque a veces puede ser asintomática. Esto quiere decir que no se ve o no pueden tener ninguna lesión. Entonces la persona puede llegar a tener alguna enfermedad de transmisión sexual sin siquiera tener una lesión. Pero también puede llegar a presentar lesiones después de una relación sexual, como úlceras, como salida de líquido por la uretra. Esto puede ser blanco o puede ser amarillento y nos puede hacer sospechar a lo mejor entre clamidia o si es blanquecina, podríamos pensar en gonorrea. Y esto puede conllevar a otros efectos. A veces las enfermedades de transmisión sexual nos puede llevar a tener otros problemas como estenosis de uretra, precisamente por la inflamación de la uretra. Entonces, como les mencionaba, siempre es importante tener el cuidado adecuado para tratar de evitar este tipo de enfermedades. Como les decía, el uso de preservativo. A veces la gente se queda con la idea de que una enfermedad de transmisión sexual se puede llegar a curar y muchas veces esto no sucede, ¿no? Entonces, hay otras enfermedades, otros riesgos que puede llegar a suceder cuando tengan relaciones sexuales. Yo siempre les digo a todos los hombres que tengan una adecuada higiene, de lavarse bien y secarse bien después de una relación sexual y también ir al baño, hacer pipí. Con esto vamos a tener una mejor higiene y poder cuidar los genitales de cierta manera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades, principalmente con el uso de preservativo, ¿ok? Definitivo, el preservativo tenemos que tenerlo en mente y utilizarlo. Es importantísimo, pero acuérdense que no protege contra todas las enfermedades de transmisión sexual. Esto es muy importante. Como se habló del virus del papiloma, hombres hay que vacunarse.
Hay que vacunar a los jóvenes. Ahora, ¿qué le podemos recomendar no solo a jóvenes, sino sabemos más de cuarentones o un poquito más arriba? ¿A dónde se pueden acercar a buscar información? Claro que sí, creo que hay algo importante que decir sobre infecciones de transmisión sexual y es que en general en México no tenemos suficiente información, no tenemos estadísticas, no se producen estadísticas que nos digan cuál es el panorama general. Y sin embargo sabemos que infecciones como la gonorrea, como la sífilis, como la clamidia son de las más comunes, ¿no? Sífilis ha regresado mucho y ha subido. Muchísimo, y sobre todo creo que hay un problema, y justamente nuevamente hablando de la subatención en temas que tienen que ver con nuestra sexualidad, me parece que en el caso de la sífilis algo que ha pasado es que no solamente hay más casos o se están presentando más casos, sino que en medida de que las personas muchas veces por este estigma de hablar de la sexualidad se automedican, algo que está sucediendo también es que no necesariamente los medicamentos que tradicionalmente se utilizan para atenderlos están funcionando y eso implica que tenemos un doble problema de salud, digamos, ¿no? Y eso me parece que es importante decirlo. Lo otro también que, claro que hay muchos lugares nuevamente a los que podemos asistir a recibir información y atención sobre infecciones de transmisión sexual. Deberían ser en primera instancia pues en los servicios públicos de salud, ¿no? Pero si no los hay que pensar que nuevamente hay organizaciones que tienen esos servicios. Ahorita pienso, por ejemplo, en mi natal Tijuana, en una organización llamada Fronteras Unidas Pro Salud, donde hay servicios inclusive especializados en salud sexual y reproductiva para hombres, adolescentes, jóvenes y hombres adultos. Pero también, por ejemplo, en la Ciudad de México, en instituciones como Inspira Cambio, que no solamente tienen médicos especializados en salud sexual y reproductiva, sino que también ofrecen exámenes de laboratorio, por ejemplo, que hacerlos desde el ámbito privado puede ser muy, muy caro, y ellos ofrecen paquetes que son bastante accesibles para la población en general, y me parece que es importante porque de esta forma se acerca más a las personas que no necesariamente tenemos ni la cultura ni el sustento económico para poder hacerlo por la vía privada, ¿no? Y sobre todo cuando en el sistema público no se está dando este servicio. Bien, ¿cómo ven ustedes en su ámbito profesional las infecciones de transmisión sexual en hombres? Pues son muy frecuentes, especialmente como lo mencionaba la cápsula, el virus de papiloma es la infección de transmisión sexual más frecuente, es motivo de consulta de mucha gente joven en particular, sobre todo por la falta de utilización de preservativo, y muchas veces, aunque utilicen el preservativo, ya sabemos, puede llegar a contagiarse aún utilizando el preservativo. Entonces, la promiscuidad que en algún momento dado muchos jóvenes llegan a tener, el tener muchas parejas sexuales, eso va a incrementar que este tipo de infecciones esté presentándose con mucho más frecuencia. Entonces, lo ideal ahí es que se vacune la gente cuanto antes, ¿o hasta qué edad se pueden vacunar? En el caso de los varones, hasta los 26 años de edad es posible accesar a una vacuna. Ok. ¿Algo más sobre infecciones de transmisión Sí, sexual? yo creo que aquí algo bien importante es justamente no automedicarse. O sea, yo creo que es uno de los puntos claves porque finalmente lo que va a suceder es que se va a hacer más resistentes al patógeno, al bicho que se esté tratando, y al rato va a ser más difícil que incluso yendo con un especialista se pueda erradicar la enfermedad. Y el otro punto importante es, no porque no tenga una lesión, no hay una infección. Entonces, cuando son asintomáticos, ¿cuál sería lo ideal o qué hacemos? Es que es sumamente complejo, pero ahí es donde entra todavía con más importancia la educación, la prevención, el uso correcto de la higiene antes, después de la relación sexual. O sea, lo que se comentó en la cápsula fue muy valioso, el uso del preservativo. No todo es trabajo del preservativo. Sí, el preservativo es el punto final de toda la educación que debe haber antes. Ok. Sí. Definitivamente, desde que una persona inicia vida sexual, lo recomendable es que visite periódicamente al médico. Eso es algo importante. Aunque muchas veces no tengan alguna manifestación clínica, es importante que visiten al especialista, en este caso al urólogo. ¿Periódicamente cada cuánto? Puede hacerse una vez al año. Está recibiendo este tipo de revisiones para detectar oportunamente pues algún problema, porque como lo dice el doctor, o sea, hay infecciones de transmisión sexual como es el virus de papiloma que
no se manifiestan clínicamente y que pues puede detectarse en esa revisión. Ok, entonces hemos hablado mucho de adolescentes, pero también para gente adulta hay mucha información. Acérquense, ya los adultos deberíamos haber ya pisado el urólogo alguna vez. Cualquier duda, hablarlo con ellos. Hoy ya nos comentó el maestro, existen muchas asociaciones y van a aparecer en nuestras redes a donde se pueden acercar para resolver todas sus dudas. El chiste aquí es que no nos quedemos con dudas, que se hable, se ponga el tema sobre la mesa y evitar que existan estos. Cuando te puedas vacunar, vacúnate. Hepatitis B. Hepatitis B, se dijo aquí en este foro que era una infección de transmisión sexual, sobre todo hay vacuna. Hay que vacunarse porque así lo estás evitando. Y el virus del papiloma, se habló también en uno de los episodios de Diálogos en Confianza, que hablamos específicamente del virus del papiloma, que por ejemplo en Australia ya lo erradicaron. Gracias a la vacunación. No existen más problemas relacionados a virus del papiloma por este tema. Entonces hay que saber qué es lo que se tiene que hacer. Citlali, ¿cómo andamos de preguntas? Mira, estoy leyendo el comentario de Quechu Camacho que dice que es adulto mayor. Luego entonces dice que él aprendió de manera empírica y no lo ha asimilado de manera tan sencilla como es la vida, pero le ha quedado claro que los hombres mismos se han complicado. Lilia Munguía dice que desde el momento que nacemos somos seres sexuales y como padres tenemos la responsabilidad de hablarlo con nuestros hijos desde pequeños, cuidarlos, darles información, prevención. Desde luego, depende de la edad del pequeño, por eso es tan importante saber a qué edad esto es propicio. Cintia nos comparte que su novio y ella tienen un mes de tener una relación sexual pues satisfactoria. Realmente dice que el tema es que a veces al novio le cuesta trabajo eyacular y esto le frustra, le duele, no se entiende por qué, pero no saben qué hacer y la consulta al urólogo todavía no ha sido una opción. Tenemos la llamada de Isidro Morales, tiene 73 años, dice que vivió una época difícil, ya que en ese entonces no había educación sexual. Incluso los papás de los compañeros les daban dinero para que fueran a aprender de sexualidad con alguna prostituta. A sus manos llegó un libro de educación sexual, el cual tenía información importante sobre sexualidad humana. Afortunadamente, Isidro, gracias por el comentario. José Antonio los felicita y dice que bueno, ha tenido la suerte de estar en casa y poder estar dialogando en confianza con nosotros. Y el tema le cae como anillo al dedo, pues hace 6 meses tuvo en el testículo izquierdo unas punzadas y el médico general le hizo algunos estudios determinando que tenía una infección. Como tratamiento le dieron antibiótico, pero el conducto del pene y por dentro siente mucha comezón y está preocupado. ¿Qué información le pueden dar, doctores? Un comentario anónimo de una mujer que tiene un hijo de 59 años y dice que en alguna ocasión presentó mucho dolor para orinar. El urólogo le mandó a hacer algunos estudios para saber y hacer más grande el orificio de la uretra. La operación salió bien. Lo citó entonces dentro de 1 año y le mandó un medicamento. El doctor le recomendó un raspado de próstata, ya que la cirugía puede provocar disfunción eréctil. ¿Esto es cierto? ¿Qué es lo más recomendable para ayudar a mi hijo? Y por supuesto que no quede con disfunción eréctil. Pepe. Perfecto. Todas estas preguntas recuerden que las estoy escribiendo para que nuestros especialistas las contesten en el último bloque. Seguimos mientras platicando sobre infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo hacen con adultos mayores? No necesariamente adultos mayores, con adultos de mi edad, bueno, sí mayores, pero como hubo un comentario ahí, no había esa educación sexual. ¿A dónde se pueden acercar y cómo hablar para lograr tener esa apertura? Sí, totalmente. Creo que es importante poner el tema sobre la mesa. Me parece que cuando hablamos de sexualidad, pareciera que las personas adultas mayores ya no tienen sexualidad, ¿no? Y por lo tanto no tienen que hacer nada al respecto. Y ese también es uno de los mitos con los que tenemos que luchar constantemente, ¿no? Me parece que en primer lugar ya hablamos un poco acá de educación en casa, informarnos, ¿no? Pero sobre todo también la autoexploración. Me parece que es importante en casa hacerlo como parte de nuestra cultura de la prevención, digámoslo así, de poder checarnos. No es natural, no es normal, digamos, que un cuerpo se sienta dolorido, que sienta dolor, que sienta comezón. Entonces, cuando algo así empieza a suceder en nuestros genitales, sobre todo o en el ano, y cuando es de manera recurrente, a lo mejor es tiempo y eso lo vamos a saber cuando nos
autoexploramos y ponemos atención en nuestro cuerpo, en las señales que nos da nuestro cuerpo. A lo mejor cuando eso suceda es buen momento de visitar a un especialista en temas de salud sexual y reproductiva o un urólogo en este caso, ¿no? En el caso de los hombres trans, una ginecóloga o un ginecólogo, por ejemplo. Entonces me parece que la autoexploración puede ser allí un elemento clave también para las personas adultas mayores en primera instancia. Yo creo que lo que acaba de decir es súper clave, porque muchas veces, por pena, volvemos al machismo, no comentamos o le preguntas a alguien que me tomo, a alguien que no tiene experiencia o que desconoce exactamente qué es lo que está pasando. Y habló el doctor de la automedicación y lo peligrosa que puede ser. Entonces tú te conoces mejor que nadie, aprende a conocer adecuadamente y si notas cualquier cosa que no está bien, hay que acudir con un especialista para ver qué es lo que está pasando. Uno de los lemas que tenemos aquí en Diálogos en Confianza los lunes es: mientras más temprano detectes algún problema, va a ser mucho más fácil solucionarlo. No hay que dejar que te gane. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estamos hablando de salud reproductiva y sexual en hombres. La falta de higiene, además de incrementar olores desagradables o infecciones por hongos o bacterias, puede aumentar el riesgo de inflamaciones en el pene. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Diálogos en Confianza. Sabe, el día de hoy estamos hablando y platicando sobre la salud sexual y reproductiva en hombres, un tema del que sin duda estamos aprendiendo muchísimo. Y siempre quedan dudas y comentarios, estamos pendientes de ellos, estoy pendiente de ellos en las redes sociales. Pepe, quisiera por favor que platicáramos acerca de la vacuna del VPH en caballeros, pues es un tema constante de duda en redes sociales. Por ejemplo, Lilia Munguía dice que a su hijo le pusieron la vacuna cuando tenía 11 años por parte del DIF, pero le pusieron una. ¿Cuántas deben de ponerse? ¿A qué edad se deben de poner? Desde hace 3 años y ahora no la encuentra. ¿Tiene que ir a un sector privado o cómo le podemos asesorar? En ese sentido, Pepe, y bueno, quiero invitarlos a que el próximo lunes no se pierdan Diálogos en Confianza porque el tema realmente es bellísimo. Vamos a hablar sobre donar sangre. ¿Sabía usted que ahora México es anfitrión y vamos a estar recibiendo a las personas para lograr la concientización de donación de sangre a nivel mundial? Pues vamos a platicar de todos los beneficios que tiene para nuestra salud donar sangre y le vamos a informar a usted de cómo puede hacerlo de manera segura. Y para seguir el tema del día de hoy, les invito a que veamos esta cápsula que nos habla sobre los anticonceptivos para caballeros. Hay una gran conciencia de que la cosa no está pareja, las mujeres tienen muchísimas más alternativas y parecería que ante más alternativas pues hay más responsabilidad, aunque en realidad es una responsabilidad compartida. Los dos métodos disponibles, uno es bastante popular, el preservativo o condón, es de hecho el método anticonceptivo más usado. Esto es una cosa importante, es desde la conciencia de su efectividad para evitar la transmisión de infecciones, se ha vuelto más y más popular. Vamos, vale la pena aclarar, el preservativo es un método de un uso, ahora sí que efectividad por uso, una ocasión, y el otro método es un método definitivo, o que debe de pensarse como definitivo, que se llama vasectomía. Esta es una intervención quirúrgica muy sencilla, pero que consiste en cortar, por eso se llama vasectomía, el vas deferens, que es el vasito, es un conducto por el cual los espermatozoides salen del interior, donde se producen en los testículos, al exterior, y lo que se hace es cortar estos vasitos, y eso impide el paso de los espermatozoides, dejando todas las funciones intactas, tanto las funciones del testículo como toda la función de la producción del semen, que lo único que modifica es que se queda sin espermatozoides. Hay interés en desarrollar otros métodos, en desarrollar métodos hormonales, y hay una posibilidad con sustancias que tienen efecto similar a la testosterona, porque la testosterona, de hecho, cuando la testosterona se utiliza, muchos hombres disminuyen su cuenta espermática y quedan con una forma de esterilidad recuperable, porque si se deja de usar la testosterona después de un tiempo, pero no se ha podido generar un sistema o
forma de administración lo suficientemente confiable como para que tenga la autorización de que se vende. Entonces está a nivel de investigación. Y a nivel de investigación hay otras cosas también aparte, pero ninguna ha llegado a ser aprobada. En la práctica solamente existe la vasectomía, que debe pensarse como definitiva, o el uso del preservativo, que es bastante eficaz, tiene sus limitaciones. En general, la recomendación internacional es usarlo con fines anticonceptivos, siempre combinado con un método en la mujer. Pero estas son las alternativas. Y yo creo que es una cosa que permanece no pareja, esa es la realidad, pero que pues, ojalá se mueva, porque la responsabilidad es ciertamente de los dos, y no nada más de uno de los dos que participan en el acto posiblemente procreador. Muy importante, volvemos a la palabra responsabilidad. Pero, como dijo, existe el condón y existe el método quirúrgico que es definitivo, pero se puede revertir la vasectomía. Sí. Sí, se puede revertir. Sí. Ahora, hablemos un poco del condón. ¿Qué porcentaje de gente lo sabe usar adecuadamente? En efecto, es uno de los métodos anticonceptivos y para prevención de infección de transmisión sexual más utilizados. Y creo que en general hay un amplio reconocimiento del condón, pero también hay que decirlo, no todos los hombres quieren usar condón, y eso es una realidad. Hay que educar, hay que informar, hay que darle esta herramienta a los hombres, pero no necesariamente todos lo van a utilizar. ¿De dónde sale esto de no querer usar condón? Yo, por ejemplo, me acuerdo, en mi época, cuando yo era chico, no podemos decir la palabra condón. O sea, era súper tabú, era algo prohibidísimo. Claro. Y ahora ya afortunadamente hemos avanzado y se habla del condón aquí en televisión. Sí. Pero ¿por qué se rehúsan? ¿Cuál es el argumento? Tiene que ver, yo creo que son varias cuestiones, pero tal vez una de las más comunes sea que los hombres no sienten, existe esta cuestión de no sentir lo mismo utilizando el condón que tener una práctica sexual sin condón. ¿No? ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una protección de barrera, de látex en este caso, ¿no? Y por eso, y tiene que ver en ese sentido con la sensibilidad también. Pero tiene que ver también con otras cosas, como por ejemplo, las personas tratando de tener mayor conexión sexual con su pareja, y pareciera que en algunas personas, en algunos hombres, el hecho de usar condón, ellos experimentan como una barrera en esta conexión subjetiva, emocional, vinculante con su pareja sexual. Que también es, ¿no?, una creencia. Y que puede ser un gusto también, ¿no? Me parece que es importante decirlo, hay que reconocerlo, y también hay que decir que si bien hemos pensado que el condón es el método anticonceptivo más utilizado, digamos, también hay que decir, y es efectivo, por supuesto, hay que decir también que por lo menos en lo que tiene que ver con VIH y en otras infecciones de transmisión sexual, apelamos también a una perspectiva, un enfoque de reducción de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a hacer todo lo posible dentro de tu práctica sexual para que inclusive cuando estés, digamos, en determinado nivel de riesgo, este nivel vaya disminuyendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, en hombres que tenemos sexo con otros hombres, tiene que ver con el uso de lubricante, tiene que ver también con prácticas sexuales no penetrativas, es decir, hay una gama de alternativas, digamos, para los hombres, justamente para quienes el condón no es una opción, y dentro de estas opciones, digamos, dentro de esta gama, por supuesto, la educación y el autochequeo y la visita con personas especialistas, con médicos especialistas, siempre va a ser fundamental. ¿Cuántos pacientes que ven ustedes acuden buscando métodos de planificación familiar con el urólogo? Yo creo que es un buen porcentaje, pero yo quisiera aquí acotar un poco, no perder la idea de que efectivamente el preservativo o el condón es el mejor método que se tiene de forma temporal para los hombres, porque finalmente sí te va a prevenir embarazos no deseados, pero también te va a prevenir una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual que justamente por ser un mecanismo de barrera te va a permitir no contagiarte. Y el otro punto es, si yo lo estoy pensando que me está dando cierta incomodidad, creencias culturales, entonces vamos del otro lado. Estamos hablando que somos equitativos aquí, ¿no? Entonces, vámonos del otro lado. ¿Qué pasa con las mujeres que se ponen un dispositivo intrauterino?
¿Qué pasa con las mujeres que se ponen un implante hormonal? Es decir, si nosotros vamos a buscar equidad, también tenemos que ser compartidos Claro, y entrarle al quite. corresponsables como hombres con el uso de un mecanismo de barrera temporal que lo único que te va, entre comillas, a afectar, y que puede ser muy importante para muchos, ojo, pero que tenemos que ser responsables para disminuir los embarazos no deseados y para disminuir enfermedades de transmisión sexual que están a la orden del día, porque no sabemos cuándo sí, cuándo no. Estábamos platicando que hay muchas enfermedades que no podemos ni siquiera saber que la tienen y son asintomáticas. Y ese es un mecanismo muy adecuado para poder favorecer la prevención de ese tipo de enfermedades. Y por el otro lado, al consultorio por lo regular nos llegan ya o con la enfermedad de transmisión sexual, así con todos los síntomas, porque muchas veces si no hay síntomas no van, o nos llegan ya pacientes, o no digamos pacientes, nos llegan hombres que quieren un método de planificación definitivo como es la vasectomía. Esa es la realidad que vivimos en el consultorio desde el punto de vista de los hombres. Y ahí nada más quiero yo acotar un poquito de lo que se comentó hace rato. La vasectomía sí es un método definitivo, es decir, así como en la mujer se hace una ligadura de las trompas uterinas, en el hombre se hace una ligadura del conducto deferente, el conducto que lleva el semen o los espermas desde el testículo hasta la salida con el líquido seminal, y es algo definitivo que se puede revertir. Se puede realizar un procedimiento en el cual podemos reconectar esos conductos, los dos bordes que cortamos, pero también tenemos que saber que tiene un cierto porcentaje de efectividad. Y ese porcentaje va entre un 60 y un 70%. Es decir, hagamos lo que hagamos, aunque los reconectemos con las mejores herramientas microscópicas, etcétera, puede ser que ya no sea funcional. Ok, eso es importante. Entonces, para tomar una decisión así, sobre todo pensar que es un método definitivo, hay que pensarlo. Ahora, la gente sigue teniendo mucho miedo a la vasectomía. Cada vez ustedes ven más, ¿no? La gente, hombres que se acerquen a ustedes. No tienen miedo. O sea, existen muchos tabús a eso me refiero. En relación a si van a poder alcanzar Hay que romper esos tabús. ¿Pueden eyacular? Pueden eyacular. Ok, porque ese es uno de los tabús grandes. ¿Qué otros tabús enfrentan ustedes en relación a vasectomía? Van a tener problemas propiamente con las erecciones, ¿no? Si van a poder llegar a tener una erección a pesar de estar ligados. Pero definitivamente eso no tiene nada que ver. Ok. ¿Algo más de tabúes que es importante que mencionemos? Sí, yo creo que tenemos que especificar, creo que el diagrama de la cápsula previa fue muy ilustrativo, en el cual se ve cómo se ponen unos clips y nada más. Es decir, lo que hacemos con la vasectomía es que los espermatozoides que se forman en los testículos no pasen y ya. Es lo único que hacemos. Desde el punto de vista de la sexualidad, de la erección, el deseo sexual, de todo lo demás, no hay ningún problema, porque eso depende de otros sitios, que son otros donde se forma la hormona masculina que ni siquiera tocamos en una vasectomía. Yo creo que hay una confusión porque la gente escucha espermatozoides y piensan que es lo mismo que semen. Entonces me gustaría que nos dijeran cuál es la diferencia para que sepan que nada más se está cortando un tubo por donde van espermatozoides. Bueno, los espermatozoides finalmente es la célula que va a permitir que haya un embarazo. La célula del hombre que se va a unir con la célula de la mujer, que es el óvulo, para que haya un embarazo. Es solamente eso. Ahora, el semen, el líquido seminal, está compuesto por un porcentaje mínimo que va alrededor del 1-2%, que son los espermatozoides, pero todo lo demás está constituido por líquidos que se producen en diferentes glándulas que están en el aparato reproductor. Entre ellos, la más importante es la próstata, que es la que aporta el 85-90% de todo el líquido seminal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una vasectomía, lo único que estamos favoreciendo es que esa célula que va a favorecer el embarazo no tenga que llegar al líquido seminal definitivo. Ok, eso yo creo que es un punto muy importante porque estas son de las creencias que hay que romper y que la gente se anime cuando quiera tomar un método definitivo. Se habla mucho de medicina materno-infantil, pero aquí lo que queremos es incluir a los hombres para que tengan una determinación sobre la salud reproductiva de ellos mismos y obviamente con su pareja. Entonces tomemos responsabilidades y vamos a ver la siguiente cápsula sobre disfunción sexual. Aquí la tienen.
Las disfunciones sexuales masculinas más comunes son la disfunción eréctil, la eyaculación precoz. Estas son las más frecuentes, pero hay otras como la anorgasmia o la eyaculación retrógrada. Entonces, la disfunción eréctil es más frecuente arriba de los 50 años. Entre más grande sea una persona, mayor probabilidad para presentar disfunción eréctil. Algunos de los factores por los cuales puede tener una persona disfunción eréctil puede ser algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las personas que fumaron, tabaquismo, problemas en los vasos, que puede ser como la dislipidemia, que es cuando hay grasa, que el colesterol está alto, los triglicéridos. También pueden llevar efectos como los problemas locales. Por ejemplo, si una persona tuvo una fractura de pene, esto va a conllevar a mayor riesgo de disfunción eréctil. O si tiene algo que se llama enfermedad de Peyronie, que es cuando un pene tiene una cierta erección, que son problemas locales. Problemas neurológicos, si una persona tiene un evento vascular o tuvo un evento vascular cerebral, va a tener mayor probabilidad de tener disfunción eréctil. Los factores psicológicos, como el estrés, como las presiones, siempre también es un factor muy importante. Hay tratamientos como la pastilla azul, como la pastilla amarilla, que son los compuestos de sildenafil, tadalafil, vardenafil. Estos son medicamentos que pueden ayudar para la erección. Y hay otras opciones también. Hay otros tratamientos como una bomba de vacío, que hay que tener bien controlado y saber cómo utilizarlo. Unas inyecciones que se ponen en el pene, que estas evidentemente las tiene que indicar el médico y explicar cómo darlas. Y también hay una opción como la prótesis de pene, cuando en realidad nada de lo demás funcionó. Para la eyaculación precoz, que es otro problema para estos problemas sexuales, es cuando una persona eyacula sin querer eyacular. O sea, que no puede tener control sobre su eyaculación. A veces se sugieren tratamientos como masturbarse antes de tener una relación sexual. Por ejemplo, si una persona quiere tener relaciones sexuales en la noche, procurar eyacular o masturbarse en la mañana para que así el pene y el glande estén menos sensibles. Segundo, si a pesar de esto sigue continuando con la eyaculación precoz, puede utilizar un preservativo o condón, que eso disminuye el contacto con la vagina y con eso también hace que el pene esté menos sensible. La eyaculación retrógrada es cuando una persona tiene placer, tiene su orgasmo, pero el semen no sale, el semen se va hacia la vejiga. Entonces, la persona tiene orgasmo, pero no ve que salga semen, entonces a veces se asustan. Entonces, esto no es un problema, esto a veces puede ser por medicamentos que estén tomando o por el antecedente de alguna cirugía de la próstata y no pasa nada, después van a orinar el semen y no hay ningún problema, no hay riesgo de cáncer ni nada de eso. Si tienen algún problema, acudan con su médico. ¿Qué tan frecuente vemos problemas de disfunción sexual? Ustedes lo ven bastante. ¿Qué porcentaje de su consulta tiene que ver con esto? Pues mira, entre los 10, últimamente, debido al cambio en el estilo de vida y las enfermedades crónico-degenerativas que están empezando a mucho más temprana edad, sí ya vemos, generalmente siempre se veía la disfunción eréctil en gente adulta, pero hoy día muchos jóvenes, gente joven empieza a tener problemas de disfunciones sexuales. Como un 30% de jóvenes en algún momento dado de su vida llegan a tener algún problema en diferentes grados de disfunción. ¿Por qué, doctora? Específicamente asociado a enfermedades crónicas, hipertensión. Hay mucha gente joven que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene dislipidemias. Entonces, el no al realizar actividad física, la obesidad, que tenemos un altísimo índice de obesidad en México, pues eso ha repercutido justamente en la disfunción eréctil. ¿Las personas que viven con diabetes necesariamente van a tener disfunción eréctil? Muchos de ellos lo desarrollan. Sobre todo cuando están en descontrol. Entonces, por eso, cuando hablamos de diabetes, y lo hemos hecho mucho aquí en Diálogos en Confianza, nos lo han dicho los especialistas. Si tú vives con diabetes, pero tienes las riendas bien agarradas de tu diabetes y llevas una vida bastante normal, con un control glicémico, es más difícil que se presenten este tipo de complicaciones. Ahora, hablando específicamente, doctor, de disfunción sexual, hay factores físicos, que ya acaba de mencionar la doctora y se menciona en la cápsula. ¿Qué pasa con los psicológicos? Híjole, los factores psicógenos son súper importantes desde el punto de vista de todas estas afecciones de disfunciones sexuales. ¿Por qué? Porque incluso lo comentaban, creo que hace rato,
que tienen actividad sexual y no pueden tener una eyaculación adecuada. Ahí entra mucho esa parte psicógena. Nosotros como especialistas evidentemente tenemos que abordar ambas partes y finalmente cuando determinamos que no hay una cuestión meramente de todas las enfermedades que ya comentó la doctora, seguramente vamos a echar mano de un equipo multidisciplinario donde participen gente experta en el área de la sexualidad. ¿Para qué? Para que esa persona que está acudiendo con nosotros a un manejo y un control de su disfunción le vaya muy bien. Ok, doctora. Algo súper importante en relación a esto es que el estrés que vivimos está también teniendo un papel sumamente importante en el desarrollo de estos factores de tipo psicógeno, ¿no? El estrés laboral, el estrés con la pareja, el ritmo de vida que llevamos está influyendo muchísimo en que se puedan presentar estos problemas. Quiero compartirles el comentario de anónimo de una mujer que está muy preocupada, pues su esposo está exageradamente preocupado por su sexualidad. Dice que llegan a tener relaciones cada 3 o 4 meses. La verdad, ella no lo busca debido a que le genera frustración al hombre, pues no tiene erecciones y esto lleva aproximadamente 6 años. Espera hasta que él se sienta bien, pero ha buscado verlo de manera institucional en el ISSSTE para que lo revise un urólogo y le dicen que está bien y que todo es mental, pero no le mandan a hacer estudios. Utiliza un gel. Después de varias ocasiones ya no le funciona como antes y dice que pues está bastante triste su pareja. ¿Qué le pueden decir, doctores? Ahorita platicamos, ahorita le respondemos en el área de preguntas y respuestas en el siguiente bloque. Ahora también hay otra cosa que creo que es muy importante. La ansiedad por desempeño sexual, que volvemos a preconceptos, que tienes que ser Juan Camaney, no sé, iba a decir el gato con botas, pero que dices, esa ansiedad, ¿qué pasa? ¿Cómo la traduces en disfunción sexual? Sí, por supuesto. Creo que también, sobre todo, nuevamente, ¿no? Hablando de la facilidad ahora con que los recursos con los que tenemos a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Inevitablemente también la pornografía es uno de los recursos que tenemos educativos, es decir, para educarnos, bien o mal, pero para educarnos en la sexualidad. Y muchas veces ese se vuelve el estándar de éxito, digamos, una relación sexual, ¿no? Esta idea de que uno tiene que, en efecto, cumplir un montón, aguantar muchísimo, tener una erección larguísima, etcétera, pues por supuesto que generan eso, ¿no? Cuando uno lo aterriza al plano de la realidad, digamos, y uno no cumple con esas expectativas, lo que pasa en consecuencia es que uno empieza a sentir eso, ¿no? Como no soy capaz, no puedo, ¿qué tal si la próxima? Y después empieza en perspectiva, ¿no? ¿Y qué tal si ya no puedo? ¿Y qué tal si después ya no funciono más? ¿O qué tal si mi pareja no está satisfecha? Etcétera, ¿no? Entonces creo que eso justamente lo que hace es que ya haya, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo físico, con lo anatómico, no con lo orgánico, pues que tenga que ver con una cuestión de la salud mental también, con lo que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Que esto, mucha gente se ha comentado en consulta que dicen, ven una película pornográfica, pero tomen en cuenta que una película pornográfica tiene producción, editores, muchas tomas. No tiene que ser la realidad, como mucha gente puede idealizar. Claro, y perdón, nada más porque ahorita que lo mencionaba, doctor, se me hace bien importante decirlo también. Digo, si ese va a ser el punto de comparación de las personas, hay que saber que la pornografía está hecha con trucos también para que haya mucha eyaculación, para que la erección sea muy larga o la relación sexual dure eternamente casi, ¿no? Entonces, ahí que no se vayan con la finta de que es así como suceden las cosas, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no? Sí, sobre todo que la pornografía puede ser todo un tema que podemos dedicar muchas horas y existe una gran variedad de cosas que ver y es mucho más fácil acceso ahora que cuando yo iba creciendo. ¿Ibas a comentar algo? Sí, bueno, nada más brevemente que justamente no hay que tenerlo como un parámetro para la normalidad, porque sabemos que hay tiempos de normalidad
para una erección, para una eyaculación, para tener una actividad sexual. Más o menos una eyaculación se presenta alrededor de 3 a 5 minutos. Y en ocasiones cuando hay una disfunción, como una eyaculación retardada, puede tardar 30 a 60 minutos, pero eso ya es una disfunción, ya no es lo normal. Ok, perfecto. Estos son números y datos importantes que nos están dando los especialistas para que no nos... Dicen que las expectativas son el camino del infierno. Entonces, no te hagas expectativas, sino vive en el momento, pero con la mayor información que tengas, con la mayor confianza que te tengas a ti mismo y sobre todo si estás con un problema de algún tipo de disfunción sexual, acercarte a un profesional de salud para que se busque cuál es el punto que estás teniendo, ya sea físico o sea psicológico, y se mejore. Vamos a un corte y regresamos. Es importante que los hombres asuman su responsabilidad en el uso de métodos anticonceptivos según su estado de salud, edad, frecuencia de la actividad sexual, cantidad de parejas y el deseo de tener hijos. Esta cuestión de relegar el tema del cuidado, incluyendo el tema del cuidado de la salud a las mujeres, inclusive la salud de los hombres, dejarlas a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva de hombres, generalmente estamos pensando también en hombres heterosexuales. La atención que los pacientes buscan siempre va encaminada ya cuando tienen un problema, no lo hacen de forma preventiva. Están acostumbrados a acudir al médico en el momento en el que ya tienen un problema o están detectando que están presentando problemas con su sexualidad, con su ámbito reproductivo. Algo fundamental es que incluso muchas veces el hombre va a la consulta porque la esposa le pide una consulta al médico para que vaya el hombre a revisión. En las escuelas ya introducen materias que van mucho más encaminadas al estudio de los genitales, al estudio de la sexualidad en las niñas, en los niños, porque al final del día eso se puede traducir justamente en que yo ya me conozco y ya sé que tengo que buscar una atención de una forma más oportuna. Podemos llegar a tener gente experta con todas las herramientas para transmitir la información a los niños y a los jóvenes, pero si desde la casa no vamos transformando esas situaciones, entonces vamos a estar igual. Muchos más medios de información y pueden encontrar herramientas para poder dirigir su sexualidad desde una temprana edad. El tipo y calidad del contenido y la información que se está transmitiendo, porque muchas veces actualmente ya es muy fácil para los niños, para los jóvenes, entrar en el dispositivo y quién sabe qué están viendo. La orientación sexual tiene que ver con eso justamente, ¿no? Como tanto sexual y afectivamente, las personas que nos relacionamos con personas de nuestro propio sexo, ¿no? Sean hombres, varones con varones, mujeres con mujeres. La identidad sexual tiene que ver con el sentido profundo que una persona tiene respecto a su vivencia, a su experiencia personal, respecto a su género, que no necesariamente se corresponde con el sexo asignado al nacer. ¿De qué edad recomiendan ustedes que se empiece a hablar de sexualidad? Desde que el niño empieza a hacer preguntas. Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año, con el lema Protección Social Universal para poner fin al trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, convoca a que se invierta más en los sistemas y planes de protección de niños y niñas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza. En las 2 últimas décadas se ha avanzado mucho en la reducción del trabajo infantil, pero los progresos han sido más lentos con el tiempo. Se estima que actualmente hay 160 millones de menores que trabajan, de los cuales 63 millones eran niñas y 97 millones niños, lo que significa que 1 de cada 10 niños trabaja en todo el mundo.
En la quinta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, realizada en mayo pasado en África, se reunió a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y trabajadores de los 187 estados miembros de la OIT para revisar los avances del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el mundo, que se centra en su eliminación para 2025. Los niños que trabajan corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales, merma su educación, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro. Por eso, es urgente la erradicación de este problema que nos atañe a todos. Estamos a 3 años de erradicar, ojalá y se logre esto, porque no debe estar los niños trabajando. Simple y sencillamente, no volteemos el ojo cuando veamos a un niño trabajando. Esto no debe de ser. Creemos conciencia. Ahora sí, regresamos al tema salud sexual y reproductiva en hombres y nuestros especialistas están listos para contestarnos las preguntas que nos han ido llegando. ¿Listos? ¿Me dejas agregarte una? Sí, claro, por supuesto. Mira, Citlali. por ejemplo, Reyes Jesús tiene 57 años y dice que de joven, al excitarse, le salía un líquido preseminal y eyaculaba bien, pero hace años ya no le sucede. Esto, y bueno, tiene algunas preocupaciones. ¿Es algún tipo de disfunción? Tengo una llamada anónima que dice que cuando tiene relaciones le da un ardor o calor desde el pene hasta el ano. ¿A qué se debe esta situación? Otra llamada nos dice, ¿es posible presentar verrugas por el virus del papiloma humano en alguna otra parte del cuerpo? Por ejemplo, en los dedos de los pies. Tengo un hermano que tiene una verruga en un dedo del pulgar del pie y el doctor le dice que probablemente es una verruga del BPH. ¿Esto es posible? Él no ha tenido relaciones a su corta edad. Este virus también puede presentarse en alguna otra parte del cuerpo y no necesariamente en los genitales. Otro anónimo es adulto mayor, 68 años, tiene erecciones muy buenas. De hecho, incluso muchas veces dice que su pene amanece erecto y tiene relaciones sexuales, pero la cantidad de semen que al eyacular es muy escasa y le afecta en el placer. ¿Cómo puede hacerle para aumentar la calidad y la cantidad del semen? Y también, ¿cuál es el médico al que deben de acudir los caballeros? Ok, perfecto. Todas estas preguntas vamos a arrancarnos desde las primeras que llegaron. ¿Es necesario ir al doctor con la primera eyaculación? Ya contestaron que no, no es necesario. ¿A qué edad es normal la primera eyaculación? Doctores. Pues se presenta más o menos entre los 12 y 14 años. Hay niños que lo pueden presentar un poco antes o hay niños igual como las mujeres en la menarca, que puede ser un poco después, pero en promedio entre los 12 y 14 años. Perfecto. Un comentario que agradecemos, el comentario que tristemente su papá murió por cáncer de próstata debido al machismo que no se quería tratar. Nos llamó una persona que dice, soy gay y no me sé cuidar, me da pena hablar con mis papás, ¿qué debo de saber? ¿A dónde se puede acercar? Pues nuevamente creo que es súper importante acudir a organizaciones de la sociedad civil. Si te metes a Google y buscas, vas a encontrar que tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país hay un montón de organizaciones especialistas también en diversidad sexual. ¿Cómo lo pone en Google? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo lo busca? Puedes poner como organizaciones para hombres gays o de la diversidad sexual o LGBT. Y seguramente van a aparecer, inclusive en Facebook, en redes sociales, van a aparecer las diferentes organizaciones que hay en el país. Lo otro es que también, hay que decirlo, dentro del sistema de salud nacional, también hay guías, manuales que son informativos. Es material informativo que puede ser un primer recurso para que los jóvenes puedan descargar de internet, por ejemplo, y puedan resolver algunas de las dudas más inmediatas que tengan. Y es importante y sobre todo como recalcar esto, ¿no? Cuando alguien va a una organización de la sociedad civil, seguramente va a recibir un trato digno, de confianza, confidencial o anónimo, ¿no? Es decir, en total salvaguardando la identidad de la persona en todo momento. Perfecto, y van a aparecer en nuestras redes y aquí en el centro de contacto con la audiencia también puedes llamar y se te va a dar información. ¿Andar en bicicleta causa cáncer de próstata? No. Ok, perfecto. No, sin embargo, sí pudiera tener algunas afecciones a nivel de la próstata, especialmente que se pueda llegar a inflamar, ¿no? Dependiendo obviamente el tiempo que se utilice la bicicleta, ¿no? Pero no causa cáncer de próstata. Ok. Mi novio no eyacula y le duele, ¿qué es?
Bueno, ahí justo es lo que platicábamos hace un momento, que podría tener ya alguna disfunción y entiéndase nuevamente como disfunción en este sentido en el cual ya hay una alteración o hay una situación incómoda en la relación propiamente entre la pareja porque ya no está a gusto. Algo está sucediendo. Entonces, yo creo que lo mejor es que sí acuda con un médico especialista para que le haga un historial completo, interrogue perfectamente cuál es el síntoma y cómo se presenta y todas las características que ello tiene para poderle dar un manejo adecuado. Perfecto. Mi familia es muy machista y tengo dudas sobre mi sexualidad. ¿Qué hago? Ya nos contestó el maestro. Y acércate a Diálogos. Ahí están apareciendo todas las asociaciones a donde te puedes acercar. Van a aparecer también en nuestras redes sociales. Sí, perdón, y una cosa más al respecto es que ahora nuevamente, por ejemplo, en Twitter hay un montón de activistas, de gente especializada en diversidad sexual que siempre están dando información muy a la mano y que seguramente si les escriben, les van a responder para, ya sea para orientarlos a algún lugar donde los puedan ayudar, pero si la persona no tiene la confianza, no tiene la posibilidad de ir a una organización, por ejemplo, seguramente va a haber personas especialistas que puedan ayudarles inclusive a través de mensajes directos, ¿no? de las redes sociales. Perfecto. Nos habló un señor de 73 años que dice, en mi época no había nada de educación sexual, nos mandaban con prostitutas para aprender. Afortunadamente esto creo que ha cambiado bastante, o espero que haya cambiado bastante. Tengo punzadas en el testículo izquierdo, me dieron tratamiento con antibiótico, pero sigo con mucha comezón por adentro. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Pues hay que ir a consulta con el urólogo. ¿Qué le recomiendan? Sí, pues básicamente podría practicarse a lo mejor algún estudio de espermocultivo, ¿no? Pero mejor que vaya a consulta y dependiendo de lo que te encuentren en consulta en base a una historia clínica y una exploración física, el doctor te va a decir qué necesitas hacerte de estudios y darte un tratamiento. Paciente masculino de 59 años tenía dolor al orinar, disuria severa y le hicieron una meatotomía, quiere decir abrir un poquito el agujero por donde sale la orina. Y luego le sugirieron que le tienen que hacer un raspado prostático, pero tiene mucho miedo de quedar con disfunción eréctil. ¿Qué le pueden decir, doctores? Bueno, no creo que vaya a haber una disfunción eréctil después de ese tipo de procedimientos si así lo necesita este hombre. Lo que sí es importante es que si ya está llevando un manejo con un especialista que le está proponiendo incluso un procedimiento como esto que es el raspado a nivel prostático, es porque debe tener una indicación médica para realizarlo. Entonces, lo que sí puede presentar y que seguramente lo va a platicar con su médico tratante es la eyaculación retrógrada, que se comentó en alguna de las cápsulas, que es esta situación de que en lugar de que salga el semen, se va hacia la vejiga después de tener la eyaculación y posteriormente cuando va y orina, sale el semen, sale la orina un poco más turbia en esa primera micción, en esa primera orina después de tener una eyaculación. Algunos de los hombres que se les realiza este procedimiento pueden eyacular una menor cantidad, pero un buen porcentaje tienen la eyaculación retrógrada, pero no disfunción eréctil. ¿Cómo romper creencias en mi familia si son muy religiosos? ¿Cómo romper creencias? Claro, pues yo creo que sí que bueno que hay que tener en cuenta en primera instancia que la sexualidad no tiene que ser moralizada, es decir, que tiene que ser vivida de manera libre, de manera satisfactoria, de manera gozosa para cualquier persona, ¿no? Y particularmente en el caso de los hombres creo que tiene mucho que ver con educación y erradicar los estigmas relacionados con la sexualidad, con el ejercicio de la sexualidad y tener mucha conciencia también de lo que es lo que le gusta a uno, ¿no? A partir de eso, uno va a poder tomar también mejores decisiones respecto a su sexualidad y también saber qué tanto, digamos, desprender esos estigmas de nuestra sexualidad, dejarlos fuera de nuestra vida. Ok, me salió una bolita en el ano. ¿Cómo sé si son hemorroides o una infección de transmisión sexual? Pues hay que acudir al médico para revisarse. Definitivamente. Si pudiéramos aclarar sobre la vacuna del papiloma humano en hombres, ¿cuántas dosis son? ¿A qué edad se ponen? A mi hijo le pusieron una sola dosis y quedó incompleto y ya no encontramos. ¿La tengo que buscar por medio privado? Bueno, la vacuna de papiloma son 3 dosis. Generalmente es la dosis 0, al día 0, al mes o 2 meses y a los 6 meses. Evidentemente, si se tiene el esquema completo, la efectividad de la vacuna es mucho mayor. ¿A qué edad?
pues habitualmente se pone en niños antes de tener actividad sexual, igual que en las niñas, entre los 9 y 12, 13 hasta 14 años. ¿Qué pasa si no se la pusieron? Lo más probable es que tenga que reiniciar el esquema si es que ya pasó un cierto tiempo. Si no la consigue a nivel público, posiblemente sí haya que buscarla en algún otro sitio para que se pueda completar el esquema si está en tiempos y si no, empezar nuevamente el esquema. Sí, perdón, y también hay que poner atención, hay que estar atentas porque también de repente hay campañas dentro del sistema de salud para poner la vacuna del papiloma humano en hombres, ¿no? Entonces estar atentos para cuando salga y a lo mejor en ese sentido pues ahorrarse el gasto que implica la vacuna por medio privado, que puede ser costosa algunas veces. Ok. Me hicieron vasectomía, pero mi esposa salió embarazada. ¿Qué éxito tiene la cirugía? Bueno, evidentemente aquí lo que se puede realizar y hacemos de manera cotidiana, que habrá que revisar, es una espermatobioscopía, es decir, un estudio del semen para definir que realmente la cuenta esté en cero. ¿Sí? Evidentemente hay casos en los cuales puede haber una reconexión automática, justamente como se vio en el clip, se ponen unos clips, pero a veces hacemos nudos, a veces se pueden soltar los nudos, a veces se puede reconectar. Entonces, aquí lo importante es buscar si realmente está en cero la cuenta espermática. Ok. ¿Tener orgasmo sin eyacular es normal? Puede pasar, es decir, creo que puede pasar y si la persona no lo experimenta de manera displacentera, no tendría que pensarse que es algo patológico, ¿no? ¿Y podría ser una eyaculación retrógrada? Podría ser, digo, ahí habría que evaluar. Hay algunas enfermedades neurológicas que pueden ocasionar que el cuello de la vejiga esté abierto y que no haya una eyaculación natural o anterógrada, como le llamamos, sino que sea hacia atrás, retrógrada. Ok. ¿Es normal que me arda al orinar después del coito? No es normal que haya ardor. Evidentemente ahí hay que evaluar, por eso hacer hincapié en la higiene antes y después de tener una actividad sexual. Si hay sintomatología, hay que buscar atención para corroborar o descartar alguna enfermedad que a lo mejor la pareja no tiene ningún síntoma, pero él está teniendo sintomatología. Entonces hay que corroborarlo. Perfecto. ¿A qué edad como hombres deberíamos ir con un especialista? ¿Con qué frecuencia y con qué especialista? Pues, perdón. No, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Lo ideal es que desde que inicia la vida sexual... vaya a ver al urólogo. Exactamente. Pero bueno, obviamente ya en pacientes de mayor edad, a partir de los 40 años de edad, sí es importante estar realizando revisiones, especialmente para el cuidado de la próstata. Perfecto, a partir de los 40 años, una vez al año mínimo. ¿La obesidad interfiere con la sexualidad y la reproducción? Sí. La respuesta es sí. ¿Es verdad que el estrés puede que no me permita tener una erección adecuada? Ya se comentó, también la respuesta es sí. ¿Masturbarse mucho es malo? No. No, darse placer, procurarse placer a sí mismo no es malo. También depende a qué le esté llamando mucho, ¿no? Pero en general la masturbación es una práctica inclusive saludable dentro de la salud sexual y reproductiva y apela también al goce personal, al descubrimiento del cuerpo, a la autonomía en la relación, en el ejercicio de la sexualidad. Y, Pepe, yo agregaría aquí nada más al comentario del maestro, siempre y cuando no te esté afectando el resto de tus actividades. Exactamente. Porque si, por ejemplo, está preguntando si es malo mucho, vamos a ver qué tanto es mucho, pero si está haciendo demasiado, entonces es que ya le está afectando o al trabajo o a la escuela o a alguna actividad. En el momento en que afecta en otra esfera, hay que ver qué está pasando. Perfecto. Nos habló una pareja porque tiene mucha frustración porque van 6 años de disfunción sexual. En el ISSSTE le han dicho que es psicológico y que le dieron un gel que no le funciona mayormente. ¿Qué hace? Pues yo creo que también irá con alguno de los especialistas a que se busque cuál es verdaderamente la raíz porque no le dieron un diagnóstico. Claro. Sí, y pensar que sí, si desde el ámbito clínico, digamos, sus médicos le han dicho que es algo psicológico, a lo mejor buscar apoyo con una persona, con un sexoterapeuta, con ir a psicoterapia. Mental, sí. Exactamente. Y perdón, digo, otra vez agrego, yo creo que aquí hay que ver también, es un hombre de más de 50 y pico de años, que tenemos que también ser conscientes que con la edad, la cantidad de erecciones, la calidad de erecciones, la cantidad de eyaculación y la calidad de la eyaculación se pueden modificar.
Entonces también tenemos que saber que hay ciertos parámetros de normalidad para la edad. Y segundo, no sabemos si tiene comorbilidades, si tiene enfermedades agregadas que le puedan estar ocasionando alguna alteración para la erección y la eyaculación. Nos acabas de contestar una pregunta, dos preguntas que venían. Nos habló un señor de 57 años y uno de 68. Ambos tienen buena erección, pero dicen que uno ya no le sale líquido lubricante antes de tener la eyaculación y el otro también ha disminuido su cantidad de semen. Esto probablemente tenga que ver con la edad, 57 y 68 años. También porque muchos de los hombres a esa edad ya al tener enfermedades prostáticas reciben un medicamento que se llaman alfa bloqueadores, que uno de sus efectos adversos justamente es lo que comentaba el doctor, la eyaculación retrógrada. Entonces, pues posiblemente también por eso es que esté presentando menor cantidad de semen. Ok. Yo ya no tengo erecciones matinales. ¿Es normal? No. No es normal. No es normal. Las erecciones matutinas hablan de una integridad a nivel hormonal, de que se presentan niveles de testosterona adecuados. Entonces, si no los está presentando, probablemente esté teniendo algún problema. Pero entonces, ¿todo mundo tiene que tener todos los días una erección matutina? Digamos que es lo normal. Hay como varios tipos de erecciones. La erección matutina es una, la erección durante una masturbación es otra y la erección durante una actividad sexual es otra. Pero evidentemente el que tengas una erección matutina te habla de niveles hormonales adecuados y te habla también de una adecuada funcionalidad del tracto vascular, que ese es el otro punto fundamental para una erección. Ok, ¿hasta qué edad son normales estas erecciones? Regresamos al comentario previo. Después de los 50, 55 años va a haber cambios a nivel hormonal y puede incluso vascular por todas las enfermedades que podemos empezar a acarrear, ¿sí? A cargar en nuestro costalito, y entonces empieza a modificarse la calidad, la cantidad y la firmeza de esas erecciones. Perfecto. ¿Es verdad que te pueden salir verrugas por virus del papiloma humano en otros lados, por ejemplo, en los pies o en las manos, en los niños, sin haber tenido nunca relaciones sexuales? Sí, totalmente. No todas las variables, digamos, de papiloma humano están relacionados con sexo. Exactamente. Exacto. Hay diferentes tipos del virus de papiloma y este es el que afecta a la piel. Entonces no se asuste porque sonó como que estaba alarmada la persona que llamó. Tengo 46 años, nunca me vacunaron del VPH. ¿Me sirve de algo vacunarme ahora? A esta edad ya no. Después de los 26 años de edad ya no se recomienda la vacunación. Okay. Hay algunas posturas también que lo que comentan es que a lo mejor la vacuna del virus de papiloma humano sirve para proteger de una gama, digamos, de un espectro de diferentes virus de papiloma humano relacionados con la sexualidad. Entonces, lo que se comenta así en generalidad es, bueno, póntela aunque seas mayor de 26 años. Puede que no te sirva para cubrir toda la gama de virus de papiloma humano, pero algunos te podrá servir y en determinada efectividad. Entonces, nuevamente apelando a lo que hablábamos de reducción de riesgos, pareciera que esta puede ser una de esas prácticas. Perfecto. Y la última pregunta que me quedó por aquí. Me arde del pene al ano cuando tengo relaciones sexuales. ¿Por qué es? Aquí la respuesta es nuevamente acude con el especialista para que te revisen porque pueden ser una gran cantidad de cosas. Y bueno, llegamos al final del programa. Quiero agradecerles primero que nada a nuestros especialistas habernos acompañado el día de hoy. Creo que se dio muchísima información, Citlali. Padre el programa, ¿verdad? La verdad que sí, mucha participación y bueno, aprendimos muchísimo como siempre. Y yo creo que sobre todo ustedes que nos están viendo en casa, hagamos conciencia, porque queremos estar equitativos en todo. Y aquí los hombres tendemos a aventarles todo el papel a las mujeres y esto no se vale. Entonces es importante que nosotros tomemos riendas de nuestra salud sexual, ya se dijo, y también la reproductiva. Rompamos el machismo, ataquemos esas creencias que no funcionan de absolutamente nada y vivamos en más armonía y con confianza para poder hablar de estas situaciones. Gracias a todos ustedes que nos ven en casa y a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.